de una plena salud, al igual que sus familiares, ¿no? Y al iniciar esta gestión en la práctica de cirugía, quiero expresarles que en la vida solamente hay un secreto. Y el secreto es tener voluntad y tener esfuerzo. Si hay voluntad y esfuerzo, el éxito va a estar asegurado. Todo lo externo, lo que pueda rodear, sí puede gravitar, pero mientras tú realices y tengas la voluntad y el esfuerzo necesario, tu éxito va a estar asegurado, ¿sí? Voy a desconectar la cámara y después les voy a pedir a ustedes que se conecten con cámaras para que nos veamos unos instantes. Mientras vamos habilitando el tema, les voy adelantando que de acuerdo a la planificación que se ha realizado, están ustedes pasando 3 días con determinado docente y con el señor ayudante, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la modalidad? El primer día se habla de determinados temas, ¿sí? De parte del docente, que es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a presentar 3 puntos o 3 temas dentro de lo que es la práctica de cirugía y lo que es odontología en sí y en salud. El día lunes ustedes van a trabajar con el señor ayudante la parte de wikis. Y el día martes vamos a ampliar un poquito el tema y van a rendir ustedes su examen a una hora determinada, todos en la misma hora y por un tiempo determinado, ¿sí? Tengo entendido que ayer ha habido un pequeño desfase en el horario y que han estado hasta en la noche, pero no interesa y espero que hayan podido descansar bien. Durante el desarrollo del tema, si tuviéramos algún problema, por favor, háganmelo saber en lo que respecta al audio y en lo que respecta al sonido. Cristian, ¿estamos todo bien o hay algún problema? Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Está todo tranquilo, doctor. Se escucha y se ve también su presentación. Perfecto, gracias. Bien, a ver, ustedes comprenderán que su curso, el clínico, por eso se llama clínico, es un trabajo que tienen que realizarlo, pues Dios mediante, de aquí a poco, ¿no? Cuando las condiciones se adecúen y se tomen todas las previsiones para que puedan retornar ustedes a clínicas, ¿no? Y a trabajar con su paciente. Por lo tanto, los temas que se han escogido, que podamos interactuar en este tiempo, son temas que podrían ocurrirnos en la práctica, ¿sí? Que podrían ocurrirnos. Específicamente los temas que voy a hablar hoy día, nadie quiere que ocurra, ¿sí? Ni ustedes que vayan a empezar ahora, ni la gente que está ahí en el camino, ni la gente que está terminando ha querido que ocurra. Pero bueno, tenemos que estar preparados, ¿no es cierto? Porque la vida es eso. No todo es color de rosa. Uno puede tener sus caídas y también puede tener sus alzas. Entonces, debemos estar preparados, sobre todo para los momentos difíciles, ¿no? ¿Y cuáles son esos temas? Los temas son, por ejemplo, hemorragias, ¿sí? Y las hemorragias casi exclusivamente nos van a ocurrir cuando estemos en un acto quirúrgico, ¿sí? Y bueno, estas hemorragias nos pueden traer una serie de complicaciones hasta llegar al paro cardiorrespiratorio y la muerte del paciente, ¿sí? Ahora, estas hemorragias, por ejemplo, las podemos prevenir, ¿sí? Es una misión nuestra y una tarea nuestra de prevenir esto, de que no ocurra esto. ¿Y dónde va a estar, dónde se va a ver esto? Es pues en el acto quirúrgico, ¿no? Que no vayamos a agredir ninguna estructura anatómica ni causar una lesión en ninguna estructura anatómica. Pero también está en la responsabilidad nuestra en que previo a un acto quirúrgico hagamos todos los estudios para que no tengamos sorpresas, ¿sí? Y no nos demos cuenta en pleno acto quirúrgico que ese paciente, por ejemplo, no estaba apto para entrar a una cirugía, ¿sí? Por ejemplo, hay patologías que se manifiestan por hemorragias espontáneas. Entonces, imagínense entrar a operar a un paciente
o a realizar cualquier tipo de tratamiento que curse una patología que vaya a producir hemorragias espontáneas. Y de paso a eso le agregamos nuestra maniobra. Entonces, imagínense cómo va a terminar, ¿no? Eh, Cuando nos toca un paciente crítico o nos toca cualquier paciente que empiece a tener alguna sintomatología, que nos empiece a manifestar que no se siente bien, entonces tenemos que valorar estas tres cosas. ¿Cómo es la apariencia del paciente? ¿Cómo está la respiración del paciente? Y si pudiéramos verificar la circulación del paciente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente, tenemos que ver y escuchar, ¿sí? Cómo está y cómo respira, cómo se manifiesta ese paciente. Si hubiera alguna alteración, si nosotros detectamos antes, pues no vamos a realizar ninguna maniobra. Y si presenta alguna alteración durante el acto quirúrgico, nosotros tenemos que actuar inmediatamente, ¿sí? Eh, Para esto es importante porque nosotros debemos realizar una evaluación inicial, ¿no? Y si en esa evaluación inicial o durante el tratamiento que estemos realizando se presenta una complicación, debemos actuar de manera rápida, ¿sí? Independientemente de cuál haya sido el motivo de consulta. El momento que tu paciente entra a tu consultorio, entra a la institución y ponen en tus manos, tú eres el responsable. No hay terceros, tú eres el responsable, ¿sí? Y como dice acá abajo, esto es para todas las edades. Esto es porque vamos a atender pacientes pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y seniles, dependiendo del tipo de tratamiento que hagamos, ¿sí? Entonces habíamos dicho verificar la apariencia, la respiración y la circulación, ver si su apariencia es normal o si es anormal. Por ejemplo, su estado de alerta, si él habla o llora, si tiene, por ejemplo, algún acceso de llanto, ¿sí? En caso de niños, esto es común, ¿sí? Si su movimiento es normal, si el llanto que tuviera ese paciente o los niños, porque a veces dicen, solo los niños lloran, y eso es falso. Hay pacientes que nos ha tocado en la clínica, varones y mujeres mayores, que también lloran. Y lloran antes de que tú le hagas algo. Es por su estado psicológico, ¿sí? Su nerviosismo. Ver, en caso de que hayas hecho algo, si ese paciente responde a los estímulos o si existe flacidez o rigidez muscular o ausencia de movimientos. Esto debemos valorar. La respiración, si es normal, una respiración regular sin alteraciones. Y si es anormal, tendrá pues una dificultad respiratoria, tendrá que realizar un esfuerzo respiratorio o pudiendo llegar a la ausencia, ¿sí? De respiración. La circulación, ¿cómo la podríamos valorar? Si, por ejemplo, en la facies del paciente ya nos podríamos alertar si ese paciente tiene o no algún problema. En el sangrado o no sangrado en determinado acto quirúrgico. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, la cianosis, cutis reticular o palidez, ¿no? Y bueno, este es un cuadro en el cual no me voy a detener mucho, pero justamente muestra los problemas que podría ocurrir ante estas tres circunstancias. Entonces, no olviden que nosotros somos parte de un equipo de salud. Y ese equipo de salud no solamente implica que los preparemos para entrar directo a trabajar a lo que es una patología específica en boca. Antes de realizar cualquier tratamiento en boca, nosotros debemos realizar un examen general minucioso de ese paciente, ¿no? Para verificar realmente que ese paciente está apto a ser sometido a un tratamiento. En este caso, estamos hablando de un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Pero como hemos dicho, puede existir un paciente con una alteración hemodinámica. Y entonces se puede hablar de dos tipos de shock, ¿no? El shock séptico y el shock anafiláctico, ¿sí? Cuando hablamos de anafiláctico o anafilaxia, que es una reacción alérgica, ¿sí? Es una reacción de hipersensibilidad generalizada o instauración rápida y potencialmente mortal, que cursa con síntomas
y signos sugestivos de liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos. ¿A qué se puede producir la alergia? A alimentos, a fármacos, a picaduras y agentes biológicos. En este caso, nosotros normalmente, como profesionales en salud y en odontología, estamos en alto riesgo de que nuestros pacientes puedan responder a una alergia a fármacos. ¿Cuáles son los que utilizamos? Y antecedentes tenemos de que los pacientes, por ejemplo, van a reaccionar de manera brusca con alergia a la administración de la penicilina o derivados, ¿sí? También existen antecedentes a ciertos analgésicos. Y lo que nosotros actuamos diariamente, ¿sí? Que es la anestesia local. Si bien el índice, gracias a Dios, no es alto, pero existen antecedentes de pacientes que pudieran haber reaccionado con una alergia ante la administración de estas sustancias. Y aquí tenemos un esquema de lo que, o sea, resumen de lo que habíamos mencionado, ¿no? Sustancias, alimentos, agentes biológicos o agentes químicos. No olviden que la alergia es considerada una reacción antígeno-anticuerpo y que inmediatamente se responde con la producción de histamina, ¿sí? Esta es la histamina. Y este es lo que ocurre normalmente en una reacción alérgica. Constricción de vías respiratorias, dilatación de vasos sanguíneos, disnea, dificultad respiratoria, edema angioneurótico, mal funcionamiento y paro cardíaco, el shock, ¿sí? Paro cardiorrespiratorio. Si tuviéramos que hablar de cuál es la clínica, hablamos de los prodromos, es decir, malestar general e intranquilidad. A nivel cutáneo, el paciente va a manifestar prurito, eritema, urticaria y angioedema. A nivel respiratorio, el edema laringio, disfonía, estridor, cianosis, dificultad respiratoria, broncoespasmo, disnea, tos, ¿sí? A nivel digestivo, también ese paciente nos puede demostrar o presentar náuseas, vómitos o diarrea. Y a nivel cardiovascular, dolor torácico intenso, taquicardia, hipotensión. Ahora, estos son aspectos clínicos generales. No olviden ustedes que la alergia se la ha clasificado en tres: la inmediata, la mediata y la tardía. Generalmente nosotros le vamos a prestar mucha atención a la inmediata, que es la más violenta y la más brusca, ¿sí? Pero también debemos hacer un diagnóstico diferencial con un inicio del síncope, con una lipotimia o síndrome vagal. Esto ya hemos hablado en anteriores oportunidades, que la lipotimia es pasajera, más si es atendida de manera acorde y el paciente va a recuperar rápidamente, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? Sudoración, piel fría, palidez, paciente, la mirada vista en un solo punto, punta de la nariz respingada. Eso es una lipotimia clásica. Pero bueno, si esa lipotimia clásica tendría que ser tratada, como decimos, de manera acorde, ¿no? Y la lipotimia, por ejemplo, si tú puedes devolver irrigación a nivel cerebral, porque es una hipoxia cerebral, ese paciente va a recuperar. Si administras oxígeno a ese paciente, también va a recuperar. Pero una alergia, no. La alergia, como por ejemplo están viendo acá, esta imagen que nos presenta un prurito y enfaciens generalizado, ¿sí? Pudiendo llevar al extrasístole ventricular y a veces, no a veces, en estos casos en los que no se ha hecho un tratamiento medicamentoso acorde, muchas veces el paciente necesita una reanimación, ¿sí? Y entonces en este esquema vemos, por ejemplo, cómo va a actuar a nivel de la respiración a través de que pueda ser, a través de un polen, por ejemplo, y se manifiesta esto a nivel pulmonar. Las características: urticaria, prurito, aparición de manchas, y algo que es muy importante, sobre todo en un paciente que está siendo sometido en varias sesiones. De repente el paciente viene con estas características, ¿no? Y entonces nosotros debemos darnos cuenta de que es una reacción alérgica mediata o tardía. Pero no olviden que por el hecho de ser mediata o tardía, no puede volverse inmediata. Esta es una manifestación,
¿sí? Entonces nosotros deberemos actuar. ¿Cómo? Tratando de eliminar la causa posible y administrando sustancias medicamentosas para contrarrestar estas manifestaciones. Habíamos dicho que no solamente se produce a nivel respiratorio, circulatorio, sino también a nivel digestivo, ¿sí? Y el paciente puede manifestar náuseas, vómitos o diarrea. Para eso es, es un requisito hoy en día, y no hoy en día, siempre debería haber sido un requisito, tener sustancias medicamentosas que contrarresten esta alergia, ¿sí? Por ejemplo, la adrenalina, tener siempre y su jeringa desechable, ¿no? Y ver la dosis que vamos a utilizar, aunque hoy en día, por ejemplo, la adrenalina viene ya dosificada, lista para su utilización, ¿sí? Y no solamente es una dosis, a veces hay que administrar una, dos y hasta tres dosis. ¿Cuál sería el lapso entre una dosis y otra? Mínimo 15 minutos, ¿sí? Administración precoz, la adrenalina va a disminuir la mortalidad y previene la aparición de reacciones bifásicas o prolongadas. ¿Cómo actúa la adrenalina? Porque actúa como bloqueante alfa adrenérgico y como bloqueante beta adrenérgico. Si es alfa, va a actuar a nivel de la vasoconstricción periférica, y si es beta adrenérgico, va a actuar a nivel de mastocitos, bronquios y corazón, ¿sí? Pero ¿y cómo la vamos a administrar y dónde la vamos a administrar? ¿No? Como habíamos dicho, debe ser en ampolla, ¿sí? Y generalmente la adrenalina la vamos a administrar vía intramuscular, ¿ok? Muchos indican a nivel de la pierna, en el muslo, pero también podríamos administrarla a nivel sublingual. Esto en el caso de que nuestro paciente tenga reacciones alérgicas muy bruscas, muy violentas y tengamos que actuar de inmediato, ¿sí? Bueno, después de la alergia, no solamente es pues la adrenalina, sino también necesitamos antihistamínicos, aquí tienen algunos ejemplos, corticoides, y también podríamos complementar con el glucagón, ¿sí? Pero básicamente, ¿cuáles son las tres drogas que siempre debemos tener a la mano? La adrenalina, un antihistamínico y un corticoide, ¿sí? En muchos casos, ojalá nunca tengamos que llegar a esto, nosotros debemos realizar una reanimación, ¿sí? Porque debemos actuar de manera inmediata. Y para eso debemos saber primero cómo debemos aplicar nuestras manos, dónde debemos aplicar nuestras manos, dependiendo del tipo de paciente, si es niño, si es adulto, cuáles son esos reparos que debemos tomar en cuenta, los anatómicos, para hacer una presión adecuada en el sitio ideal y no vayamos a lesionar, por ejemplo, la parte intercostal o hagamos un ejercicio que no tenga resultados que estamos esperando, ¿sí? ¿Y dónde debemos realizar? ¿Sí? Porque muchas veces hemos visto que se hace, por ejemplo, este tipo de reanimación en superficies que tienen amortiguación. No, debe ser colocado el paciente en una superficie plana y dura, ¿sí? Y los movimientos deben ser de compresión y de relajación simultáneamente, acompañado de reanimación o administración de oxígeno por las vías aéreas. Pero, si se ha llegado a este punto, si se ha llegado a este punto, al cual, como les he dicho, nadie quiere llegar, ¿sí? Debemos nosotros, lo primero, y tener a alguien que inmediatamente contacte a un centro hospitalario para que ese paciente complemente el tratamiento que nosotros hemos realizado y ojalá el tratamiento que nosotros hemos realizado sea el acorde y el adecuado. Pero ese es un tipo de shock, ¿sí? Del cual hemos hablado, que es el shock anafiláctico. También podríamos hablar del shock séptico o de la sepsis.
Y entonces tampoco nosotros queremos llegar y nadie quiere pasar que ninguno de nuestros pacientes lleguen a estas condiciones que en la que esté cursando un shock séptico, ¿sí? O una sepsis generalizada. Para eso es importante que nuestro protocolo de atención haya sido el adecuado en el tratamiento que estábamos realizando. Por lo tanto, si el protocolo de atención del tratamiento que estábamos realizando ha sido bueno, ese paciente no debería complicar a un shock séptico, ¿sí? Pero esto no es matemáticas, no es 2 más 2, ¿no? Esto es salud, es biológico, y las respuestas de nuestros pacientes no son cortados con la misma tijera. Y de repente, pese a que tú hayas hecho todo lo correcto, ese paciente puede complicar y entonces llegar a cursar un shock séptico o una sepsis generalizada. ¿Sí? Para esto, debemos nosotros saber diagnosticar a tiempo cuando ese paciente está llegando o va a llegar a un shock séptico. Cuando se habla de shock séptico, es la parte final. Quiere decir que el paciente ha cursado una sepsis, que puede ser normalmente es generalizada, a llegar a shock, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos tener la capacidad de diferenciar la evolución postquirúrgica de nuestro tratamiento a una involución postquirúrgica y que el paciente empiece a cursar un proceso infeccioso. Para eso debemos realizar un tratamiento adecuado, ¿sí? Ahora, ¿dónde es el problema acá? El problema está que cuando el paciente llega a un shock séptico o llega a una sepsis, ¿sí? Quiere decir que aquí ha habido un tiempo que ha pasado ya, ¿sí? Por eso ha habido un retraso en el diagnóstico de tu persona como responsable. Tu tratamiento, que ha sido local, efectivamente, nosotros trabajamos en la cavidad bucal y anexos, pero lastimosamente ha complicado, ¿sí? Entonces tú tenías la obligación de haber diagnosticado de manera temprana esa complicación y de haber iniciado un tratamiento, ¿sí? Que puede ser acorde o no. Lo ideal es que el tratamiento que tú hayas iniciado sea el ideal y el que realmente vaya a actuar ante una posible sepsis. Pero muchas veces ese tratamiento influye negativamente en el proceso, en la evolución del proceso de una sepsis. Por lo tanto, debemos haber hecho una identificación rápida y un tratamiento inmediato. Muchas veces, y cuando ya estamos hablando de una sepsis, ese paciente necesita un soporte hemodinámico y antibióticos, ¿sí? Un manejo adecuado de antibióticos. Pero bueno, debemos monitorar a ese paciente, hacer exámenes complementarios, hacer que en general el paciente reciba oxigenación. Y en general me refiero a que no solamente sea a nivel de respiración, tratar de que exista una oxigenoterapia a nivel local, porque el momento que se corta la irrigación y la oxigenación de una determinada zona, empieza pues a necrosar, ¿sí? Y el soporte hemodinámico pues va a optimizar el gasto cardíaco y generalmente existen dos vías, la periférica y la expansión volémica, ¿sí? Básicamente, ese shock séptico es pues la parte terminal de una sepsis en la que ya la vida del paciente corre riesgo. O a veces las horas de vida de ese paciente ya las tiene contadas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en este ejemplo que se manifiesta acá, se ponen como muestra algunos de los antibióticos o combinación de algunos antibióticos que tú podrías utilizar en primera instancia si tu paciente es aún ambulatorio. Pero no olvides, ¿sí?, que ante una complicación de estas características, lo mejor que tu paciente sea hospitalario. Y mi máxima recomendación, ¿sí? Esto le puede pasar a cualquiera, pero lo que no podemos olvidar es que nunca debemos descuidar a nuestro paciente, ¿sí? Así
esté complicado el paciente, nosotros seguimos siendo responsables. Y es responsabilidad nuestra derivar a ese paciente a un centro hospitalario, en el cual va a recibir un soporte hemodinámico y la administración de los antibióticos, no estos, tal vez otros de otra generación, pues van a ser administrados por vía y en dosis intensa. Y no solo eso, a veces el paciente siempre va a requerir un tratamiento quirúrgico, ¿sí? No nos quedamos acá. Bueno, este shock séptico o tóxico o consecuencia de una sepsis se atribuye generalmente a las toxinas. ¿De quiénes? De los estafilococos, tanto aureus o piógenos o albus, ¿sí? ¿Y cuáles serían esas manifestaciones clínicas? Fiebre, de manera general estamos hablando, ¿no? Fiebre, exantema, hipotensión, compromiso multiorgánico, vómitos, diarreas, mialgias, hiperemia de mucosas, alteración a nivel de la conciencia, disfunción renal, trombopenia. ¿Puede variar esto? Sí, pero si tu paciente empieza a presentar, por ejemplo, fiebre, mialgias, disfunción renal hepática, vómitos, diarrea, ¿qué estamos esperando? ¿Que se complete la lista? No, nosotros tenemos que actuar inmediatamente. ¿Sí? Es cierto, nuestro mayor tipo de tratamiento en odontología y por especialidades, el 80% no debería ponernos en riesgo la vida del paciente y tal vez un poco más del 80%. Pero sí, algunas maniobras sí te van a poner, como cualquier otra maniobra en salud, siempre va a poner en riesgo la vida del paciente. Pero una cosa es esa consecuencia y otra es esta complicación. Por eso es que nosotros, ante cualquier complicación, nosotros debemos darnos cuenta de que esto se está desviando y no es una evolución normal del tratamiento. Entonces, monitorear y ver las manifestaciones que el paciente podría tener, ¿sí? Entonces, es lo que hemos dicho, ¿sí? Desde las primeras medidas hasta pudiendo llegar al paciente a una terapia intensiva, prequirúrgica o postquirúrgica, porque este paciente necesariamente va a ser operado, ¿sí? Y claro, este es un paciente que está canalizado con vías, ¿sí? En la cual se le va administrando una serie de líquidos e inclusive se le va administrando sangre para poderle facilitar como parte de la hemodinamia que ese paciente necesita en determinados tratamientos. También puede ocurrir que nuestro paciente tenga convulsiones, ¿sí? O que te manifieste ese paciente que tiene antecedentes de convulsiones. Y si no te ha manifestado que ese paciente tiene antecedentes de convulsiones, te puede presentar en tu tratamiento que tú estás realizando de la manera más tranquila, más acorde y de una manera adecuada, una convulsión. Entonces, tendrás que verificar, pues, si que exista oxigenación, que no exista obliteración de vías aéreas. Muchas veces, y si no la mayoría o todas las veces, paciente que te manifiesta que tiene accesos de convulsión, tendremos que sedarlo, ¿sí? Y claro, ese paciente generalmente va a estar medicado, generalmente, sobre todo cuando el paciente sabe que tiene accesos de convulsión, ¿sí? El problema está cuando el paciente no sabe y se presenta en tu consultorio, ¿sí? Bueno, este es un cuadro en el cual se manifiesta de algunas maneras de poder tratar y generalmente puedes también administrar por vía parenteral o también por vía nasal. Pero en todo caso, ¿qué hacemos cuando el paciente te manifiesta que tiene antecedentes de convulsión y que de repente esos antecedentes de convulsión antes eran seguidos y ahora se han ido espaciando? Tú vas digamos, realizar un tratamiento quirúrgico, peor si es quirúrgico o cualquier otro tratamiento, de buenas a primeras, cuando el paciente ya te ha puesto sobre aviso, no. Lo ideal es que tú hagas tu interconsulta con el médico tratante,
Entonces, ese médico tratante, su medicación que puede ser habitual, podrá reforzar, ¿sí? Podrá reforzar o mantendrá, porque tú no vas a ir a actuar, ni vas a tratar, ni vas a modificar el tratamiento de sus convulsiones. No. Si tú tienes que actuar, lo único que vas a hacer es actuar ante un estado de emergencia, ante una convulsión no prevista en tu consultorio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la manera de actuar? La interconsulta con su médico tratante. Y su médico tratante, independientemente, por ejemplo, del ácido valproico que puede estar tomando ese paciente, podrá ir a administrar otras sustancias o sugerirá que tú hagas una sedación vía oral o intravenosa, dependiendo lo que sea la magnitud de ese paciente. Pero en este caso, les recuerdo que cualquier sedación vía oral la podemos manejar nosotros. Pero si ya se habla de una sedación a través de una vía intravenosa, debe ser realizada por el anestesista. ¿Sí? Eh, Vamos a hablar del shock hipovolémico. Y este shock hipovolémico, como su nombre ya nos está mencionando, es la disminución del líquido, en este caso de sangre, ¿sí? Y ya les he dicho que en todo caso, nosotros que vamos a realizar una maniobra quirúrgica, debemos asegurarnos, primero, antes del acto quirúrgico, que hagamos todos los exámenes de laboratorios previos. Y si ese paciente en los exámenes de laboratorio previo está con los valores estándar o fisiológicos, pues esa probabilidad de hemorragia está disminuyendo o cayendo a cero. ¿Y cómo vamos a ratificar que ese paciente no tenga complicaciones de hemorragia? Realizando una maniobra quirúrgica prodigia, minuciosa, de detalle, de calidad, ¿sí? ¿Y eso quién lo va a hacer? Tú. No lo va a hacer un tercero, no lo va a hacer un cuarto, ¿sí? Entonces, para hacer una cirugía de calidad, de detalle, nosotros tenemos que prepararnos. Y la preparación es cada día. El momento que tú has tomado seguir el área de la salud, seguir odontología, más si es cirugía, es cada día sigues aprendiendo y seguramente vas a aprender hasta el último día que tú trabajes, ¿sí? Bueno, este es un cuadro, que lo que no me voy a detener mucho, pero manifestaciones en porcentaje de lo que existe de la pérdida de los tejidos, de líquidos, ¿sí? En todo caso, en todo caso, nosotros a nuestro paciente, si los valores normales, ese paciente no ha tenido problemas, entonces ese paciente, su alimentación previa y posterior va a ser normal y de rehidratación. ¿Sí? En todo caso, si ese paciente tuviera algún problema de pérdida de líquidos, por ejemplo, antes de la cirugía, ocurre y te diga, doctor, tengo programado para el martes, pero desde el jueves estoy cursando un proceso diarreico en el que lógicamente ha habido pérdida de líquidos. Entonces tú tendrás que tratar primero rehidratando a tu paciente, ¿sí? Aunque esa no es una tarea que la vamos a hacer nosotros, probablemente, y es lógico que tendrá que ser rehidratado por su médico. Pero tú no puedes quedar al margen. No olvides que tú vas a entrar a operar en 72 horas y eso se te puede complicar, ¿sí? Igual, en todo caso, muchas veces cuando se entra, y dependiendo del tipo de cirugía, siempre se le administra a ese paciente una vía y está con suero, y la vía es importantísima, porque además de que durante tu acto quirúrgico te va facilitando y te va rehidratando al paciente, ¿sí? Tú tienes una vía ante cualquier situación de emergencia en la que vas a colocar cualquier sustancia medicamentosa en una situación de emergencia, ¿sí? Eh, Dependiendo la situación que ocurra, cuando el paciente llega a perder, en algún caso, la conciencia, se ha tomado como parámetros medir a través de Glasgow los reflejos de pacientes, sobre todo en niños, ¿sí?
Y entonces tú puedes verificar algunos reflejos para ver el grado de la pérdida de conciencia de ese paciente, que también se extrapola a un paciente adulto, ¿sí? Y en todo caso, ante cualquier circunstancia, paciente niño, joven o adulto, primero, verificar que ese paciente no vaya a tener lesiones mayores a través de una pérdida de la conciencia, que se vaya a golpear, y si tuviera accesos de convulsión, tú debes evitar que ese paciente se golpee la cabeza o se lesione a nivel cervical. Verificar su oxigenación, mejorar su sistema circulatorio y verificar los reflejos neurológicos, ¿no? Si no hubiera si no hubiera reflejos o tendríamos complicado todo lo mencionado previo, estamos hablando de realmente un cuadro crítico en la que el paciente puede correr en riesgo y perder la vida, ¿sí? Este es otro problema que también se puede presentar, ¿sí? Pero esta hipertensión intracraneana también debería haber sido prevista por nosotros el momento que tú estás haciendo tu historia clínica y en la que tú, bajo tu responsabilidad, has empezado, por ejemplo, a tomar la presión arterial del paciente. Por un lado. Y por otro lado, los antecedentes previos de ese paciente, ¿sí? Ojo, paciente de 45 años para arriba, que te dice, doctor, tengo yo problemas de presión, ¿sí? Estoy tomando ya medicamentos hace 5 años. Y conforme el paciente va aumentando su edad y tiene problemas, nosotros no podemos descuidar y operar como si no hubiese pasado nada, ¿sí? Entonces, ese paciente pues también tendrá que tener medidas en el acto quirúrgico o previo al acto quirúrgico y también deberá ser monitoreado por su médico tratante. Hay algunas de las manifestaciones, sobre todo clínicas, en las cuales nosotros, por ejemplo, cuando estamos administrando anestesia, ¿sí? Verificamos pupila, globo ocular, y entonces podemos darnos cuenta de algún problema que pudiera estar pasando, ¿sí? Paciente con insuficiencia respiratoria, y esto que es muy común y que también en cirugía se presenta o se ha presentado en tiempos espaciados, pero nosotros hemos podido ver en la clínica qué ocurre. Por ejemplo, cuando hablamos en la clínica, me refiero a una complicación de la exodoncia cuando el paciente se traga la pieza, en el momento que tú estás haciendo la exodoncia. ¿Por qué? Porque existe una presión en la que la pieza sale volando a la parte posterior de la boca y el paciente se la traga. Y no olviden que cuando se la traga, este cuerpo extraño tiene dos caminos para seguir, o las vías aéreas o el tubo digestivo. El problema es cuando se va a las vías aéreas, por lo menos el problema inmediato. El que se vaya a las vías digestivas no significa que no hay problema, puede haber, pero todavía se nos da un tiempo para poder actuar. En cambio, cuando la pieza se va hacia las vías aéreas altas, ahí debemos actuar de manera inmediata, ¿sí? Pero no solamente, ese es un ejemplo, como les he puesto, que ha ocurrido y ocurre periódicamente en la clínica, sino que también en el diario vivir puede ocurrir esto, ¿sí? En la que una persona se atragante con algo. Entonces tú tienes que actuar porque tienes la responsabilidad de actuar, ¿no? Algunas tendrán que actuar rápidamente porque puede existir que la pieza o el atragantamiento de lo que sea quede trabada en la vía aérea, ¿sí? Entonces corta inmediatamente el paso de oxígeno y hay que actuar. Ahora, cuando se va mucho más adentro, ahí se complica, pero no se traba el paso de la vía aérea inmediata. La complicación será después. Entonces habrá que hacer estudios o deberán hacer ya estudios a nivel hospitalario, ¿sí? Y entonces se tendrá que actuar a nivel hospitalario o tendrás que actuar tú en el momento que necesite. ¿Y qué es lo que le pides al paciente? Por ejemplo, que trate de toser.
¿sí? Para que se pueda abrir las vías aéreas, ¿no? O, como dice acá, si tu paciente está consciente, 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácico-abdominales, si fuera en niños o en adultos, ¿sí? También debemos verificar si el paciente responde o no responde una vez que se han obliterado las vías aéreas y entonces aumentar las compresiones torácicas y las ventilación o facilitar la ventilación de ese paciente. Para eso también existen posiciones que debe tener ese paciente o que puede tomar, ¿sí? En función para poder facilitar el paso de las vías de oxígeno a través de las vías aéreas. Si fuera niño, ¿cómo haces? Pero en este caso, probablemente sí necesites después de esto la utilización de sustancias medicamentosas. Pero lo primero que tú tienes que hacer es actuar ese momento en el acto, ¿sí? Y no olvides que para todo esto existe un tiempo. Existe un tiempo en la que un ser humano, un individuo o nuestro paciente debe tener o podría quedar sin oxígeno un tiempo determinado. Bueno, no me voy a quedar mucho en esto porque habla sobre todo a nivel vascular. Bien, esta primera parte que les he traído era de introducción a temas que ocurre, muchas veces ocurre en la clínica, en tu consultorio, y tenemos que estar preparados para actuar, ¿sí? Voy a ir entrando a la presentación del siguiente tema específico, tocando ya aspectos, sobre todo, puntuales y conceptos mucho más exactos, ¿sí? Pero las complicaciones, si bien ocurren en cualquier parte del organismo, las vamos a adecuar a lo que ocurre en la cavidad oral, ¿sí? En la cavidad bucal. ¿Sí? Una hemorragia en la cavidad bucal o en anexos no va a variar significativamente de una hemorragia en cualquier otra parte del organismo. ¿Dónde va a estar la variante? En la estructura anatómica que ha sido agredida, ¿sí? Y entonces tendríamos que tener el concepto claro de herida. Y una herida se la puede definir como cualquier lesión física que conlleva la rotura de la piel o de cualquier otro tejido, habitualmente provocada por una acción o un accidente o por una enfermedad. Esto ya les he hablado al principio y les he dicho que la hemorragia o se produce por una agresión o por una maniobra en un acto quirúrgico o se produce, por ejemplo, por una enfermedad que el paciente esté cursando. De manera general, una herida cerrada es una herida interna con la piel intacta y causada generalmente por el impacto de un objeto contundente. Este concepto, ¿cómo lo vamos a llevar nosotros a la cavidad bucal? Una hemorragia, por ejemplo, en el piso de la boca, con la arteria sublingual, ¿sí? Te va a provocar una hemorragia interna. Y si nosotros cerramos, suturamos esa región, habiendo causado un daño en la arteria sublingual, la hemorragia va a estar o se va a producir de manera interna,
donde no va a tener manifestaciones externas visibles de manera inmediata, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, se van a producir unos hematomas del piso de la boca bastante grandes que como consecuencia de eso, ese hematoma se va a provocar, va a producir o se va a transformar en un absceso. Y ese absceso va a poner en riesgo la vida del paciente, porque no olviden ustedes que el proceso infeccioso o la infección del piso de la boca es, si no, una de las infecciones más peligrosas que puede ocurrir a nosotros, ¿no? Para esto, tiene que haber, pues, una agresión, ¿sí? Una agresión. En este caso, se está esquematizando en el brazo, pero que atraviesa todos los tejidos, ¿sí? Y nosotros igual, como les he hablado, tendríamos que agredir alguna estructura anatómica en nuestra cavidad o anexos para que se produzca este fenómeno. Y cuando tú lesionas algún vaso, internamente se puede provocar un hematoma, ¿sí? Otra cosa es cuando existe una herida abierta, ¿sí? Que en este caso en la cavidad bucal, cuando tú seccionas algún vaso externo, pues vas a tener una hemorragia que la vas a poder apreciar de manera inmediata. Tendrás que actuar, ¿no es cierto? Pero también en cirugía pueden venir como, por ejemplo, agresiones, accidentes externos, ¿sí? Por un fruto de un traumatismo. En este caso se está esquematizando el pabellón auricular. ¿Cuál es lo más común para nosotros? Y más adelante vamos a ver cuando veamos contusiones. El labio, ¿sí? Con daño a tejidos blandos, con repercusión en tejidos duros y con repercusión en las piezas dentarias, ¿sí? Ahí demuestra, por ejemplo, tenemos algunas agresiones o traumatismos en los cuales se va a provocar lesión en grandes vasos, ¿sí? Normalmente, eso es casi un hecho, eh, en tu consultorio, en tu institución, si no es centro hospitalario, un paciente con arma de fuego en cavidad oral o anexos no va a llegar donde ti, va a llegar a un centro hospitalario. De todas maneras, ante una circunstancia X, tendrás que actuar de manera profesional. Significa que si han ido a ti es pues por una emergencia, ¿no es cierto? Tendrás que ver, tendrás que solicitar ayuda, traslado del paciente a un centro hospitalario y todo lo que corresponde. Las hemorragias también, como se pueden producir, pues en un acto quirúrgico X, ¿no? Y sabemos que básicamente una hemorragia es la pérdida de sangre del cuerpo. Hemos visto que la hemorragia puede ser externa en los casos de que sea una contusión o una herida externa, ¿sí? ¿Cómo actuamos? Aquí no hay secretos. Si la hemorragia es externa o si la hemorragia es interna, debemos ir a cohibir, a provocar los factores de coagulación, cerrar, comprimir el vaso o los vasos que hubiesen sido agredidos, ¿sí? Y ustedes están viendo este esquema que se está tomando de la mano. Cuando ocurre en la cavidad bucal, ocurre lo mismo. Tú tendrás que utilizar compresas, gasas, soluciones hemostáticas para que se vaya a producir la coagulación, ¿sí? Y muchas veces tendrás que realizar compresiones o suturas, ¿sí? Para que la hemorragia pase. Si tú tuvieras un electrocauterio, sería ideal, pues, ¿no? Eso lo tenemos en centros hospitalarios o en ambientes quirúrgicos donde se realiza cirugía constante. Es lógico que si yo te hablo a ti, tú en odontología en general, de cada 100 odontólogos, pues 5 tendrán un electrocauterio. El 95 restante no va a tener un electrocauterio, ¿sí? Pero entonces tendremos que actuar de esta manera. Y las hemorragias, dependiendo del sitio donde se realicen, no va a variar en su respuesta o su peligrosidad, al igual que cuando nos ocurre en
el macizo facial. Y la hemorragia interna, su definición sería aquellas que se manifiestan desde simples moretones hasta los casos graves de gran pérdida y acumulación de sangre en áreas internas del cuerpo que causan shock y no se visualiza la pérdida sanguínea. ¿Cuáles serían? ¿Qué ocurre cuando tu paciente tiene una hemorragia? Desde un fenómeno de alteración, inquietud y ansiedad, pulso rápido y débil posteriormente, piel sudorosa, palidez, cianosis, sed, náuseas y vómitos. Estas manifestaciones van a ser comunes, ¿sí? Y el shock, hemos dicho que es una reacción del organismo a una deficiente perfusión en órganos vitales, produciendo insuficiencia circulatoria que impide suministrar suficiente sangre oxigenada a todo el organismo. El shock, que hemos dicho que es la parte terminal ya en el cuerpo, ¿cómo se manifestaría? Estando quieto o inquieto, temblor o sacudidas. Esto es cuando el paciente empieza a tener estos problemas, ¿sí? Su nivel de respuesta, cuando tú le preguntas algo, el paciente no te va a responder, pudiendo llegar al desmayo o a la inconsciencia. La respiración superficial y rápida. Y el pulso será rápido en principio y posteriormente irá poniéndose débil. Externos, a nivel de la piel, pálida, fría y pegajosa. La cara en principio será pálida y posteriormente pudiendo ser cianótica. Ojos sin brillo, pupilas dilatadas. Cuando puedes abrir o abres tú, vas a verificar las pupilas dilatadas. Pulso nuevamente rápido y débil y la presión arterial gradualmente disminuye hasta una hipotensión. El paciente podrá tener sensaciones de náuseas, pudiendo llegar a vómitos, sed, debilidad, vértigo y paciente indica intranquilidad y miedo. Claro, este paciente con un shock de estas características al principio está altamente alterado, ¿sí? El shock hipovolémico es un estado de colapso físico y postración causado por la pérdida masiva de sangre, disfunción circulatoria y perfusión tisular inadecuada. Entonces, hemos hablado ya hace un instante, ¿sí? Medidas que tú puedes tomar a fin de devolver sangre a nivel cerebral, por lo tanto, si llega sangre, va a haber mayor oxigenación a este nivel. El oxígeno siempre debemos tener a la mano, ¿sí? Bien, aquí hacemos un break de 2 minutos, ¿sí? De 2 minutos y en 2 minutos continuamos, por favor.
Ok, Cristian, continuamos. Sí, doctor. Puede continuar, doctor. Perfecto. Bien, continuamos. Seguramente van a haber varias interacciones que ustedes las van a querer hacer, ¿sí? Terminaremos y después el día lunes, el día martes podemos hacer esto previo a, a la prueba, ¿sí? Hablemos de los traumatismos. Cuando ustedes empiecen a trabajar, e inclusive antes de que empiecen a trabajar, se tornan ya referentes en su entorno social. Sí, son referentes, porque dicen, ah, sí, lo conozco a él, él estudia, lo he visto, está en salud, estudia odontología, en fin. Entonces, como su nombre indica traumatismo, es algo no previsto, ¿sí? Es otra emergencia, ¿sí? Que se va a producir frecuentemente y que ustedes van a ser parte de una posible solución que le den a ese paciente, ¿sí? Ustedes están viendo acá una imagen en la que es muy común, paciente niño, ¿sí? En la cual ha sufrido un traumatismo con lesión en tejidos blandos, ¿sí? Y abulsión de la pieza dentaria. Aspecto imaginológico, ¿sí? Si tú estás en un centro y te viene un paciente con traumatismo, prestarás una atención a la limpieza de la zona, ¿ok? Primero limpiarás toda la sangre, lo que le han puesto y todo eso, para verificar dónde exactamente ha habido y tengas una visión clínica de lo que ha pasado. Pero necesariamente tendrás que solicitar un estudio imagenológico, como este, por ejemplo, que es el más antiguo, el más simple, pero que lo tendrás que realizar para que tú, una vez que hagas tu evaluación clínica, complementes con tu estudio imagenológico, ¿sí? O este otro caso, por ejemplo, común, igual por traumatismo, lesión cara interna de los labios y lesión en mucosa oral y gingival.
¿ok? Cara interna de los labios. Muchas veces, es decir, cuando hay lesión acá, es seguro que ha habido una lesión en tejido dentario. Pero si tú descartas lesión en tejido dentario, tendrás que prestar atención a las lesiones en tejido blando, ¿sí? O como en este otro caso, que aparentemente solamente es una lesión o una fractura en tejido dentario. En todo caso, si vuelvo al anterior, esta es una tarea nuestra, quirúrgica, que tendrás que hacer la limpieza de la zona. Muchas veces tendrás que hacer sutura en tejidos, en labio, cara interna del labio, ¿sí? O simplemente hacer una limpieza, ¿sí? Y una medicación adecuada. Cuando vemos este otro tipo de fractura, ¿sí? Con una exposición claramente del paquete vasculonervioso, bueno, esto tendrá que ser manejado por la especialidad que corresponde, que son los que hacen operatoria o rehabilitación oral, ¿no? De manera adecuada. Estamos hablando de la mejor manera de ser tratada. Aquí existe fractura solo de la parte coronaria. No estamos hablando con desplazamiento ni con lesión de tejidos blandos, ¿sí? O esta otra, fractura corono-radicular. ¿Ok? Y esto es lo que se ha obtenido después de la maniobra quirúrgica realizada. O este otro caso, fractura de esmalte, igual, sin desplazamiento ni lesiones o otro tipo de lesiones, por lo tanto, deberá ser tratado por la especialidad que corresponde. Lo propio aquí, fractura de corona, esmalte y dentina, como dice, sin exposición pulpar. O una infracción, ¿sí? O esta otra, que es muy común también, una luxación intrusiva del incisivo, ¿sí? Y ¿cuál es el aspecto clínico que nos llama la atención? La prominencia a nivel del reborde alveolar, ¿ok? Examen imagenológico para verificar. Ah, pero es que viene, estos estamos hablando de pacientes niños, normalmente, ¿no es cierto? Es decir, los que con mayor frecuencia van a presentar esto, lo que no significa que vamos a encontrar también traumatismos en pacientes mayores, pero los que con mayor frecuencia van a tener son en niños. Y entonces ese niño viene acompañado generalmente de una persona mayor responsable, o su padre o apoderado. Y entonces, como parte de nuestro tratamiento es la indagación y decirle, pero usted, este niño siempre estuvo así. El padre te dirá, no, doctor, él tenía los dos dientes y mire, se ha perdido. No sabemos si lo ha perdido en la caída o qué ha pasado. Entonces, nosotros verificamos imaginológicamente la intrusión de la pieza. Y acá vemos lo mismo, intrusión acompañada de fractura. Entonces aquí hay que actuar de dos maneras. Reubicación de la pieza en su posición ideal y la rehabilitación correspondiente. Esta es la radiografía anterior, ¿sí? Además de la lesión de tejidos duros, también va a haber una lesión o una agresión al ligamento periodontal, como se muestra en esta imagen, ¿sí? Ahora, este tipo de fracturas
también puede ocurrir no solamente en el sector anterior, sino también en el sector posterior. Una fractura vertical del segundo molar mandibular, ¿sí? ¿Y cómo verificamos eso? Con con una sonda periodontal. Esa es una manera de identificar. Y entonces, claro, no queda otra que realizar la maniobra de la eliminación, ¿no? Pero acá debemos ver cómo ha habido la fractura en sí. Pese a que, si ustedes se dan cuenta, esta pieza tiene una corona que debería haber mantenido, por lo menos en principio, la integridad de la misma. Uno de los signos característicos ante un traumatismo no tratado es este: cambio de coloración. Ah, sí, doctor. ¿Qué te dicen sus papás? Sí, doctor. Mi hijo ha tenido hace 3 años una caída, pero felizmente ahí quedó, le dolió ese rato y después no le dolió nada. Ah, pero quiere decir que este diente ha sido sometido al traumatismo y, claro, está entrando en un proceso de decoloración porque ha habido una agresión al paquete vasculonervioso. ¿Sí? Igual, vean el cambio de coloración. Y claro, si este paciente ha tenido la agresión, el traumatismo, y el paquete vasculonervioso está necrosado aquí y no ha sido tratado con endodoncia, este paciente al cabo de un tiempo va a presentar una fístula. Y ustedes saben que la fístula es el signo manifiesto de una periodontitis apical crónica supurativa. ¿Qué implica eso? Como consecuencia mayor, destrucción de la tabla ósea. Ahora, paciente que ha tenido el traumatismo, pero que ha sido tratado a través de la especialidad de endodoncia, en el tiempo también nos va a manifestar cambio de coloración, que será tratado desde el punto de vista estético, ¿no? Pero evitamos una periodontitis apical crónica supurativa. Otro ejemplo de traumatismos con fracturas de segmentos coronarios, ¿sí? Estas son las partes recolectadas de las fracturas. O puede ocurrir que el golpe o el traumatismo no ha dejado secuelas externas, ¿sí? Pero internamente sí ha habido la fractura. Por lo tanto, regla número 1, ante cualquier traumatismo que nos refiera el paciente, no solo hacemos un examen clínico, sino imagenológico. ¿Para qué? Para verificar o descartar la lesión de fracturas en segmento radicular. Y que no ocurra esto, que pese a las fracturas han realizado o están realizando tratamiento de ortodoncia. Otro ejemplo de trazo de fractura. La fractura puede ser a nivel cervical, a nivel del tercio medio o a nivel apical. Fractura vertical, afectando esta fractura parte del segmento radicular. Acá está. Otra. Y entonces decimos, ¿no es cierto? Realizar un tratamiento y habrá que valorar qué hacemos cuando la fractura es a nivel apical, a nivel medio o a nivel cervical. ¿Qué actitud tomamos? Muchas veces conservadora, inmovilizando las piezas, y en el tiempo puede ocurrir una regeneración, una reparación de tejidos, ¿sí? Previo, lógicamente, igual a un tratamiento de endodóncico, como este caso, finalizado. Finalizado. ¿Ok?
Y continuando con el tema, vamos a ver algunos casos, o este caso en especial, ¿no? Que básicamente nos da detalles del paciente, su edad del paciente masculino, sufrió una caída con un impacto en el rostro, causándole la intrusión de las piezas dentarias por el traumatismo. ¿Ok? Y entonces los traumatismos dentales en los últimos años han mostrado predominancia, afectando mayormente al sexo masculino. Y hablábamos, ¿no? De hecho, se produce generalmente en los niños y adolescentes. Entre los niños y adolescentes existe una diferenciación entre el sexo, si es varón o es mujer. Y claro, con mayor frecuencia se ha observado en el sexo masculino. ¿Y cuál era el objetivo? Brindar la información actualizada del diagnóstico y tratamiento y pronóstico de estas lesiones traumáticas en dentición permanente. Entonces, cuando nos llega un paciente X con estas características o un traumatismo similar, ya les he ido adelantando. Primero, generalmente estos pacientes vienen o con muy exacerbados, llanto, lógico, hay dolor, pero además de eso, sus acompañantes son los que también le agregan ese condimento, ¿no? Porque lógico, padre o madre va a actuar de esa manera. Entonces, nosotros hemos dicho primero verificar magnitud, toda la zona que ha sido afectada, estudios complementarios, ¿ok? Estudios complementarios que son los imaginológicos, y posteriormente informar al paciente o al responsable del paciente qué es lo que vamos a hacer, qué se le va a hacer, qué alcance tiene nuestro tratamiento y cuáles son los posibles resultados que nosotros queremos obtener. Y una vez el consentimiento informado del padre o madre responsable, entonces procedemos a realizar todo lo que corresponda. En este caso, el paciente ha perdido la función masticatoria, presenta un trauma en la región anterosuperior del maxilar y es imprescindible realizar la intervención al menor tiempo posible para que ocurran complicaciones posteriores. Entonces, se elabora un plan de tratamiento integral en un paciente joven de 13 años que presenta intrusión postraumática en 3 piezas: central, lateral y canino. Obligación nuestra, como parte del tratamiento, clasificar al grado del traumatismo al que corresponde, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser las complicaciones postraumáticas en este tipo de pacientes? Indicar un plan de tratamiento integral, ¿sí? Que vamos a realizar en ese paciente, comunicar al padre o responsable y aplicar el tratamiento integral por etapas. Relacionar la evolución de los tratamientos aplicados al paciente en el transcurso del tiempo, desde el inicio del tratamiento hasta su conclusión. Desplazamiento apical del diente en el hueso alveolar. Una intrusión se acompaña de la compresión del ligamento periodontal, la interrupción del suministro neurovascular, o sea, del paquete vasculonervioso, contusión del cemento y de trifurcación, fractura de alveolo. Puede ocurrir. Y entonces hemos dicho que los varones, sexo masculino, son los más proclives. ¿Por qué? Porque su naturaleza hace que busquen, por ejemplo, de los niños, de cada 10, 7 son varones los que manejan bicicleta, 3 las niñas. De los 7, 5 o 6 siempre han tenido caídas, ¿sí? Y esas caídas hacen que exista el traumatismo. Ese es el ejemplo clásico, ¿sí? Ustedes van a tener la mayoría de estos a través de una caída o en una bicicleta.
Y entonces esa clasificación se la puede hacer en fracturas complicadas, fracturas no complicadas, y aquellas que tienen la fractura de la raíz del diente. Para esto, o se clasifica o se generaliza en concusión, el diente no está móvil ni está excesivamente desplazado. Puede haber sensibilidad aumentada a la percusión del diente, pero el diente no está móvil. Subluxación. El diente puede moverse en dirección horizontal y o vertical, pero no está desplazado del alveolo. Y una extrusión, luxación hacia afuera. Luxación lateral. El diente se puede desplazar del espacio alveolar en varias direcciones, facial, lingual, lateral, pudiendo llegar a la avulsión dentaria. En este caso, la intrusión. ¿Sí? Intrusión. Estudios imagenológicos, resultados. Y de acuerdo a la frecuencia, hemos dicho, que se produce generalmente en niños, y también dentro de los niños existe una diferenciación. Aquellas que son producidas, caídas a los 1 o 3 años, cuando el paciente o el niño está aprendiendo a moverse, en la edad escolar y en adolescentes. En todo caso, hemos dicho que requisito primordial, realizar una historia clínica adecuada, ¿no? El examen físico, esto sí es importante, heridas en tejidos blandos, fragmentos de dientes, fracturas dentales, evaluar la oclusión dentaria, la maloclusión, indica desplazamiento del diente o fractura facial. Permitir, dentro del tratamiento en dientes temporarios, permitir que el diente intruido erupcione espontáneamente. Las lesiones más frecuentes de los dientes primarios son las luxaciones. Y cuando existe esto, ese diente no debe ser reimplantado. Estamos hablando de los dientes temporarios. No debe ser reimplantado. El tratamiento en dientes permanentes. Acá es multifactorial y específico para cada caso en concreto. Para ello se tendrá en cuenta la gravedad de la intrusión y el desarrollo de la raíz. Primero, una reerupción espontánea que puede ocurrir en 2 o 3 meses. En los dientes con ápice cerrado, la posibilidad de reerupción es baja. Cuando ya ha habido su apicoformación, esta reerupción disminuye la probabilidad de que se lleve a cabo. A veces es necesario realizar gingivectomías para tener el acceso radicular. Puede verse complementado nuestro tratamiento con la ortodoncia, que me voy a referir 30 segundos nada más a la ortodoncia, ¿no? La erupción forzada es la mejor solución para algunos autores, ya que se consigue colocar al diente en posición en 2 o 3 semanas, permitiendo un tratamiento de conductos precoz. La extrusión ortodóntica hay que comenzarla lo antes posible para que el diente no quede anquilosado. Ahora, si ustedes prestan atención, este es un tipo de ortodoncia con ligaduras para ir traccionando el diente. En eso no nos vamos a meter, ¿sí? Acá sí, la reposición quirúrgica inmediata. Esta es una opción a tomar en cuenta, ¿sí? Es una alternativa al tratamiento ortodóncico. Consiste en la extrusión del diente con forceps, previa luxación marginal y alineándolo con los adyacentes, estabilizándolo con férulas de 6 a 8 semanas. Es decir, reposicionar al diente en su sitio original, ¿sí? Y una vez hecho esto, inmovilizar. Y para inmovilizar, vamos a ver algunas opciones, ¿sí? Esta inmovilización o ferulización, que significa unir un diente a los otros dientes a fin de evitarle movimientos o desplazamientos,
¿ya? Es el tratamiento donde unimos dos o más piezas dentales que tienen mal soporte óseo a causa de una patología o un golpe. La idea es realizar una sumatoria de las áreas de soporte para obtener una mayor estabilidad y permanencia en la boca. Claro, si tú unes o inmovilizas este diente, como se está mostrando acá, por vestibular o por lingual, le estás quitando trabajo, o este trabajo que tendría que hacer este diente solo, estás distribuyendo en las otras piezas. Por lo tanto, le estás quitando esfuerzo a este, ¿sí? Tipos de ferulización: flexible, como esta; rígida, con ortodoncia; semirrígida, con materiales de operatorios, ¿sí? Pero no solamente es eso, ¿sí? El manejo de tejidos blandos en el acto quirúrgico es primordial. Es primordial, ¿por qué? Porque al haber habido una agresión a este nivel, la reposición de estos tejidos blandos en un sitio ideal solo va a poder ser realizado con suturas, en este caso, de tracción, para recuperar la posición ideal o inicial que en un principio tenían estos tejidos blandos. Porque si tú reposicionas el diente y el tejido blando lo dejas acá, acá no va a haber regeneración de tejido óseo. Por lo tanto, va a fracasar este diente en su reubicación, ¿sí? O, en este caso, los dispositivos ortodóncicos. Acá, cuando se habla de dispositivos ortodóncicos, el tratamiento quirúrgico y de inmovilización a través de ortodoncia debe ser realizada por el cirujano y por un ortodoncista. Aquí tenemos una férula de resina, igual de adhesión, en la que inmovilizas, le quitas movilidad y los vas a tener de alguna manera en una sola posición. O esta otra, ¿no? Igual. Muchos indican que la ortodoncia fija es el método ideal de distribuir la fuerza que tendría que realizar en las otras piezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente vas a tomar, como en esta, 6 piezas o 5 piezas, o como acá en 2, sino si tú prestas atención, una ortodoncia puede ir a abarcar todas las piezas. Por lo tanto, le tendrías que dar una mayor rigidez a esa inmovilización. Y nuevamente recordarles que ante un traumatismo, si no se hace el tratamiento adecuado, vamos a observar esta manifestación que están viendo acá, cambio de coloración. ¿Por qué? Porque hay una necrosis del paquete vasculonervioso, ¿no? O también se va a producir el fenómeno de anquilosis, ¿sí? Porque el diente donde se ha llevado ha perdido el ligamento, hay una lesión del ligamento, y se produce una reacción entre pieza dentaria y tejido óseo, y se provoca la anquilosis. Va a haber una pérdida de hueso marginal, ¿sí? Que es lo más crítico, en mi entender, visto que ese paciente tiene 14 años, vamos a suponer, y que tiene que vivir todavía 70 años más, ¿no? Esta pérdida de hueso marginal son factores que influyen en la pérdida de hueso en la boca. Pérdida de hueso tras un trauma, extracciones dentales o infecciones. Y la pérdida de hueso como consecuencia de afecciones sistémicas. En tanto, o por lo tanto, el hueso lo vamos a perder o por estas causas, trauma, extracciones o infecciones, o por una afección sistémica. ¿Cuáles serían? Osteopenia y osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Veamos el caso clínico lo más completo posible. El paciente, que ya lo hemos mencionado, hemos dado los detalles, los estudios imagenológicos. ¿Cuál es su diagnóstico? Intrusión del lateral, intrusión del central, lateral y canino.
Extracción indicada por ortodoncia de las piezas 14 y 24. Por ortodoncia. ¿Por qué? Porque en este caso, aparte de lo que vamos a hacer, la reposición, la reubicación de estas piezas, ortodóncicamente se ha planificado hacer la extracción de los primeros premolares superiores. Se ha hecho la técnica anestésica infiltrativa y este es el protocolo dentro del tiempo quirúrgico, ¿no? Lo que corresponde a lo que es cirugía, mesa quirúrgica, ambiente quirúrgico, asepsia, antisepsia, ¿no? La anestesia como primer paso, luego se procedió a la extrusión de las piezas dentales afectadas para posteriormente realizar la exodoncia del primer premolar superior derecho. Se realizó la sutura interdental y se procedió a la irrigación con suero fisiológico abundante. Se colocó una gasa protectora. Este es nuestro paciente, si lo recuerdan, nuevamente, paciente de 13 años, sexo masculino, que tiene una caída con impacto en el rostro, causando la intrusión de las piezas dentarias por el traumatismo. A las 6 semanas se presenta en la clínica y al examen clínico se observa distovestibularización del incisivo central, superior izquierdo, el incisivo lateral y el canino superior izquierdo. Se observan intruidos. Examen imagenológico, teleradiografía, radiografía oclusal, periapical, cefalometría, esto con el fin ortodóntico, sus medidas que no vamos a discutir ahora, estudio de modelos, en este caso, estudio de modelos pasivos, ¿no? Porque no están articulados. ¿Y cuáles han sido los tratamientos previos a la intervención del paciente? La instalación de aparatos ortodónticos, que lo hace el especialista. ¿Ok? Va el especialista realizando diente por diente el resto de los dientes que van a ser tratados y utilizados como parte del tratamiento quirúrgico. Instalación, ¿sí? Parte quirúrgica. Nuestra mesa quirúrgica, asepsia, antisepsia, intra y extraoral, anestesia infiltrativa, es decir, infiltrativa vestibular, palatina, ¿no es cierto? Cuando se hace el abordaje en búsqueda de las piezas intruidas, se observa gran tejido de granulación. Se hace una limpieza quirúrgica de ese tejido de granulación. Se procede a hacer la exodoncia del primer premolar superior. Se ubica las piezas intruidas. Se reposiciona. Se posiciona primero los brackets en las piezas intruidas. Suturas con la reposición de tejidos blandos, extracción del premolar del lado izquierdo, instalación de, se termina de instalar el aparato ortodóntico con el arco. Nitinol, ¿por qué nitinol? Porque algo que caracteriza al nitinol es que tiene una memoria buscando la curva ideal de las piezas, ¿sí? Y esa es la cirugía concluida. Siempre se da un tratamiento postquirúrgico, ¿sí? El tratamiento postquirúrgico debe ser medicamentoso. Las recomendaciones que nosotros debemos dar, qué debe y qué no debe hacer el paciente, qué puede y qué no puede hacer el paciente, qué va a comer y qué no puede comer el paciente, ¿sí? ¿Qué va a aplicar en la zona quirúrgica? Y esto debe estar claramente dicho, sobre todo al padre de familia. Y esta es la evolución 3 meses después de la cirugía, ¿sí? 6 meses después de la cirugía. Y claro, eso es lo que se ha logrado.
En cuestión de la oclusión, mejora de overweight y overjag del paciente y radiografía final después del tratamiento. ¿Qué quiero que presten atención y qué me interesa a mí? Aparte de la discusión ortodóntica, que seguramente me podrán decir que eso todavía el ortodoncista tiene que ver. Quiero que vean el nivel del tejido óseo en la zona afectada. No existen picos o caídas de pérdida de tejido óseo, ¿sí? Por lo tanto, Dios mediante este paciente no va a tener problemas periodontales, ni de pérdida de tejido óseo, ni movilidad de la pieza dentarias a sus 30 o 35 años. Ahí está. En su accidente y en la evolución del tratamiento. Radiografía comparativa panorámica antes y después. Aquí vamos a poder apreciar el nivel óseo. Radiografías de control cefalométricas en ortodoncia. Bueno, aquí podemos ver claramente lo que hablamos del overjay y del overbite, ¿no? Pre y post. Aunque ustedes me dirán acá, por ejemplo, este lateral tiene una mitad de sostén de tejido óseo. Pero como él es un paciente joven, ya esto ha ido evolucionando y no involucionando, existe la probabilidad de que mejore todavía su nivel óseo. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas del tratamiento este? La técnica combinada para la desintrusión nos ayuda a disminuir la reabsorción ósea, que es lo que tenemos que cuidar, al acortar los tiempos quirúrgicos y evitando una anquilosis dentaria, preservando así los tejidos duros y blandos. Las desventajas. Puede presentar complicaciones como la ausencia de formación de universo a nivel interceptal. Se deben realizar controles periódicos al paciente, lo cual es complicado dependiendo de la edad del paciente y su conducta. Claro, ese paciente no es solo, dependemos de sus padres o apoderados, ¿no? En todo caso, cuando tú le indiques eso al padre o apoderado, en su consentimiento informado, debe firmar un acta de compromiso de que debe seguir viniendo a sus controles, ¿no? Y debemos dar las recomendaciones necesarias de los cuidados postquirúrgicos al paciente para evitar un traumatismo secundario a nivel de las piezas afectadas. Claro, no debería tener ninguna otra agresión estas piezas que ya han tenido una primaria, ¿no? El paciente tiene un grado de traumatismo tipo luxación intrusiva. Las principales complicaciones postraumáticas en odontología son necrosis pulpar, anquilosis, reabsorción ósea marginal. Se diseñó un plan de tratamiento integral que comprende las especialidades de cirugía y ortodoncia. El plan de tratamiento se realizó de forma integral cumpliendo los objetivos planteados, por lo tanto se cumplió la fase de motivación, rehabilitación, fase quirúrgica, rehabilitación, ortodoncia fija, mantenimiento y tercera fase de rehabilitación operatoria y endodoncia. Se relacionó de forma favorable a la evolución de los tratamientos, ya que desde el inicio del mismo se observó una mejora marcada en el paciente. Bueno, eso es lo que les he traído. Espero que haya podido un poquito mostrarles algunas complicaciones que se pueden presentar. Ojalá no se les presenten. Y si se les presenta, ustedes tengan las herramientas, los medios y puedan ubicarse para poder responder ante una situación inesperada. Porque generalmente estos no son tratamientos prolongados. Nadie planea un shock, nadie planea una hemorragia, nadie planea una alergia y mucho menos nadie espera a un niño traumatizado en tu consulta, ¿no es cierto? O también puede ser un paciente mayor, paciente de 40 años que ha tenido un traumatismo. Tendrás que valorar también si esta misma conducta va a ser la que vas a seguir o tendrás alguna variante tomando en cuenta la edad. Bueno. De momento eso. Cristian,
¿Hemos tenido algún problema? No. Doctor, no, se ha escuchado perfectamente toda la presentación, doctor. Muy interesante el último caso que mostró. Bueno, me alegro, espero que haya sido del agrado de ustedes y de acuerdo a lo planificado, el día lunes ustedes van a trabajar con el señor ayudante, ¿ya? Y el día martes nosotros nos volvemos a reunir para lo indicado. En todo caso, yo sé que a ustedes les interesa mucho, y como es lógico desde el punto de vista estudiantil, universitario, cómo va a ser la evaluación. La evaluación van a ser preguntas claramente abiertas de lo que hemos visto. Absolutamente me voy a ir a un extremo de la rama, me voy a quedar en el tronco, porque lo que me interesa es que ante estas situaciones que hemos mencionado, sepan exactamente el ABC, qué deben saber ustedes, qué van a hacer, cómo van a actuar, ¿sí? Y nada, pues de momento solo eso. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. De lo contrario, conmigo nos veríamos el día martes. ¿Nada? Bueno, entonces nuevamente les envío un saludo. Espero que tengan un lindo fin de semana y que no olviden, por favor, voluntad y esfuerzo aseguran el éxito, ¿sí? Así que nos vemos la próxima y ha sido un gusto saludarlos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. compañero. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, caballero. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.